Hola a todos, vamos a continuar con el curso y esta vez seguimos hablando un poco más sobre el parámetro R0 en el trabajo de Pauline van der Driesche y vamos a dar un par de ejemplos más y un comentario al final un poco general sobre cómo calcular a partir de algo parecido el R0 en otras circunstancias, ¿no? También podemos calcularlo en modelos a tiempo discreto, podemos calcularlo en modelos basados en redes, podemos calcularlo en modelos estocásticos, con ciertas problemáticas que hay ahí, pero bueno, eh, y a partir de datos, ¿no? Que es esa metodología de calcularlo a partir de datos ha sido bien importante en la epidemia de COVID que hemos estado viviendo los últimos meses. Eh, que vamos, estamos a punto de cumplir, a unos meses de cumplir un año con esta situación. Y justamente el manejo de los datos y diarios, ¿no? de contagios pues ha sido bien importante en términos de poder calcular el impacto de la enfermedad en la población, el impacto de la enfermedad en la atención hospitalaria, ¿no? Eh, en los primeros días de la epidemia de COVID se habló mucho sobre una curva que había que aplanar, ¿no? Y todos estos este, topólogos y computólogos venidos o que se sentían con la autoridad de hablar de epidemiología porque por fin pudieron entender el modelo SIR, este, pues se sentían con la autoridad, ¿no? De decir, pues cuál no se está aplanando la curva y ni siquiera entendían cuál era la curva que había que aplanar. Ellos pensaban que se trataba de la curva de casos diarios, ¿no? Y no. Eh, Y justamente una de las cantidades que ayudó a entender eh, que finalmente no se iba a poder atender a todo el mundo en los hospitales y que los casos que muy probablemente no fueran a ser mortales tenían que atenderse en cuarentena, en casa, pues fue el uso del parámetro R0, ¿no? Allí pues hay que hacerle un gran reconocimiento a gente como Marcos Capistrán, que fue ha sido del equipo científico que ha estado muy cercano al gobierno federal, eh, pues en la administración de esta crisis tan dura, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos más de cómo con estos métodos de Van de Driesche se puede calcular el parámetro umbral que es el R0 y unos casos interesantes donde calculamos el R0 a partir de otros números reproductivos básicos que los tomamos de otras poblaciones, ¿no? Vimos que tenemos casos en donde eh, una población de vectores infectados infecta a los susceptibles este, con algún tipo de parásito y de una población distinta, ¿no? Y estos nuevos infectados de aquí pueden infectar a los vectores saludables, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo interesante porque nos tenemos que preocupar por dos poblaciones. Y entonces tenemos asociados dos números reproductivos básicos. En ese caso de la malaria, ¿no? Eh,
pues tenemos el mosquito, tenemos el humano, ¿no? Lo mismo va a pasar con, por ejemplo, el Zika, ¿no? Nada más que en el Zika tenemos una dinámica todavía más complicada porque también hay transmisión dentro de la población humana sexual, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos también cómo se forman estas redes de contacto sexual, ¿no? Y además, hombres, susceptibles que son eh, infectados por el vector, mujeres susceptibles que son infectados por el vector, y entonces ahí vamos a tener tres números reproductivos básicos que tenemos que estudiar. Y si se portan bien las cosas, podemos escribir el R0 como este, suma o en función de esos otros tres números reproductivos básicos. Vamos a ver otro modelito que es sobre cólera, y una fuente durísima de infecciones por cólera es consumir agua eh, infectada por la bacteria. Entonces, pues ahí vamos a tener el número reproductivo básico asociado a la contaminación de fuentes de agua y el número reproductivo básico de contagio humano-humano, ¿no? Allí hay una variante interesante que es el uso de redes de contacto, ¿no? Entonces, se puede montar una red donde los nodos son humanos y hay otro tipo de nodo que es una fuente de agua. Entonces hay una transición a estado infectado, humano-humano, humano-fuente de agua y fuente de agua humana. Entonces hay una tasa de contaminación por la interacción del humano con la fuente de agua y hay una tasa de infección por el consumo humano de esa fuente de agua. Entonces hablando nada más de la pura dinámica, ya es de otro interés, pero se puede reducir a hacer los mismos trucos que hemos estado usando las últimas clases, ¿no? Eh, Escribir un sistema de ecuaciones diferenciales, asociarle una función f de, mm, de transición de infecciones y una función b de transición de fuera de los estados infectados, ¿no? Que podemos pensar como recuperación o remoción y jugar y construir a partir de estas dos la matriz de siguiente generación y tenemos el cálculo del R0 con eso. En el caso de la red, del modelo basado en redes, aunque tiene asociado en un límite adecuado un sistemita de ecuaciones diferenciales, cuando estamos lejos de ese límite, también podemos calcular el R0. Pero allí ya no se va a aportar como suma de los otros números, ¿no? Vamos a tener al menos dos tipos de comportamiento allí. Y únicamente se va a aportar como suma cuando la topología de esa red es como una red aleatoria. Cosa que en la realidad sucede poco frecuentemente. Me estoy adelantando un poco porque no hemos hablado todavía con cuidado de redes. eh, y cuando digo aleatorio me estoy refiriendo a la distribución de cierta cualidad de la red, que es el grado de los nodos, que significa cuántas conexiones, el número de conexiones que tiene cada nodo. Eh, entonces, vamos a tomarlo como pretexto para que en la siguiente sesión abordemos un poco de teoría de redes y de modelos asociados a redes. Vamos a ver sobre todo tres cosas. El cómo montamos un modelo SIR como los que hemos visto y como los que vamos a ver después en un ambiente de redes.
La segunda cosa que tenemos que ver, justo la vamos a mencionar hoy, que es que la topología de esa red, es decir, la forma en la que se conectan los nodos, importa, es decir, cómo se forman nuevas conexiones, no, eso no es aleatorio. Y finalmente, el CIR, la topología y redes de contacto sexual, ¿no? Que vamos a ver que ahí la topología aleatoria es completamente inadecuada, ¿no? Entonces, eso lo veremos el lunes y empezaremos con otras herramientas computacionales en los siguientes días, ¿no? O sea, hoy tendremos que ya agotar lo que nos pueden decir las ecuaciones diferenciales y en las siguientes clases estaremos revisando otras herramientas computacionales, empezando por redes, luego autómatas celulares y luego modelación basada en imagen. Entonces, eh, pues vámonos al pizarrón y empecemos a trabajar. Bueno, entonces estábamos la última vez, eh, escribimos un modelito justamente con un vector que es el del virus del Nilo, ¿no? Este, que se parece mucho al que habíamos hecho para malaria, ¿no? Este, ok. Ahora vamos a hacer el modelo para cólera, ¿no? Entonces, el cólera se transmite por una bacteria, es bacterial, y se transmite por dos vías. Em, una es directa, es decir, es interacción humano-humano, y la otra es indirecta por el consumo de agua contaminada. Entonces, una de las cantidades que nos tiene que preocupar para este modelo es eh, cuál es la concentración de bacterias en el agua, ¿no? Eh, entonces vamos a llamarle a esa B, ¿no? Son bacterias, la concentración en el agua, ¿no? Eh, ok, y vamos a pensar en que BC es la transmisión directa, esta es la tasa de transmisión directa, por la interacción humano-humano, y B, pues es la tasa de transmisión indirecta por el consumo de agua contaminada. Eh, Otra vez vamos a pensar que nuestra población se divide en susceptibles, infectados y removidos de alguna forma, eh, y que la población
perdón, que la población total está dividida en esas clases. Entonces, nuestro modelo de cajitas tiene esos compartimentos, pero además tenemos que preocuparnos por cómo se contaminan las fuentes de agua. Eh, Tenemos una tasa de mortalidad natural y ya, y una tasa de recuperación. Gamma es la recuperación. Entonces el diagrama de flujo de esta cosa este, es, eh, se transmite aquí con una tasa BB por S por B, ¿no? Y se transmite también por una tasa BC por SI, ¿no? Es decir, el contacto con los infectados y el contacto con fuentes de agua este, contaminada. Los infectados contaminan el agua también con cierta tasa y estos se van a morir a tasa D, estos también y estos también, ¿no? Eh, Esto, pues hay una tasa de transición gamma de los Is y el sistemita queda escrito como S punto igual a D N menos B B S B menos S, perdón, B C S I menos DS y punto igual a BB más, es por SB más BC SI menos DI menos gamma I. Y la B va a cambiar como una tasa de contaminación por infectados menos pues los susceptibles se llevan cierta cantidad de bacterias, ¿no? Y los recuperados o removidos, pues son los que transitan de la enfermedad, menos los que se mueren. Ok, aquí eh, los infectados iniciales más la cantidad de bacterias en el agua inicial es bastante más pequeño, es órdenes de magnitud más pequeño que los susceptibles iniciales y pues los recuperados al tiempo cero pues son cero. El equilibrio libre de enfermedad aquí, que le hemos llamado E0, eh, pues es cuando tienes toda la población susceptible y no hay dinámica, ¿no? Ese, pues nos interesa saber cómo R0, el parámetro que nos interesa, que es el R0, va a cambiar su estabilidad, ¿no? Entonces, aquí R0
el parámetro R0 se va a ver como justamente una suma, ¿no?, de una R beta más RI, una RB y una RI sobre la mortalidad y las tasas de salida y estas dos números reproductivos básicos que por un lado tenemos la tasa de contaminación, ¿no?, por N, porque sí, sobre y RI, que es BC por N, ¿no? Ahora, eh, un poquito para entender esa dinámica, voy a dejen por ahí en algún lado el modelito o el diagrama. Eh, y vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo están interactuando en este sistema? Pues habíamos dicho, este está basado en un modelo, o bueno, en un artículo que escribió Miller, que se los voy a pasar el fin de semana. Eh, pero Miller escribió este artículo sobre un preprint de alguien más, creo que se llama Bots, algo así. Eh, y lo que hace esta persona es, pues toma una red de interacciones, ¿no? Y luego perdón, este trabajo lo citaron unos chinos con, que trabajan con un señor de apellido Li, ¿no? Entonces, les voy a mandar esos artículos, nada más para que le echen un ojo, sobre toda la metodología, no tanto a los detalles, ¿no? Entonces, ellos plantean, pues, se puede formar una red eh, donde tengamos unos nodos que son humanos y unos nodos que son fuentes de agua. Y esos pueden estar en dos estados, ¿no? Digamos que el relleno es este contaminado y el vacío es sin contaminación. Los humanos rellenos son infectados, susceptibles, eh, y podríamos pensar que tenemos unos recuperados que son unos nodos de diferente color, ¿no? Eh, pero tenemos esos dos tipos de nodo, ¿no? Entonces tenemos una gráfica que podemos pensar que es este, eh, modular, ¿no? Eh, y la pregunta acá es cómo tiramos o sea, tenemos una cantidad de humanos, digamos, así como teníamos el, el E0, ¿no? Tenemos unos humanos todos susceptibles, y tenemos unas fuentes de agua por ahí. ¿No? Y lo que hace el bots, que recupera Miller, es decir, bueno, empecemos por una topología aleatoria, ¿no? Es decir, vamos a pensar que los nodos se van a conectar
siguiendo una distribución aleatoria. Mm, eh, es decir, la distribución de los grados, es decir, de cuántas conexiones tiene cada nodo, va a ser este, binomial, ¿no? Entonces, le ponen a algunos muchas conexiones, otras pocas, y forman ahí una red aleatoria, ¿no? De hecho, creo que ellos forman la red aleatoria y dicen, pues los nodos que tengan más conexiones, esas son fuentes de agua. Eh, pero de momento eso no nos interesa mucho, nomás entender cuál es el esquemita que están pensando, ¿no? Y de repente meten a un individuo infectado, ese va a contaminar en un siguiente paso la fuente de agua, eh, y esta fuente de agua pues va a contaminar a los vecinos y se va a propagar la enfermedad. Desde luego que lo primero que salta aquí es que la dinámica que se propone ya no es ley de acción de masas en principio, o no necesariamente es ley de acción de masas, ¿no? Estamos aquí hablando más bien de una dinámica que tiene que ver justamente cómo se distribuyen esos nodos. Si hubiera una fuente de agua que no tuviera tantas conexiones, la gente va a tender a ir a esa fuente de agua. Entonces se va a reconectar, se va a reconfigurar la topología de la red y eventualmente se va a contaminar, ¿no? Entonces, se puede pensar en ese sentido que se propaga como siguiendo cierto sistema de ecuaciones diferenciales. Que justamente eso es lo que hace el I, ¿no? O sea, ellos dos juegan con la red, proponen una metodología para calcular R0, y lo que hace el I es decir, bueno, sí, pero es que eso era equivalente a un sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿por qué efectivamente es equivalente a ese sistema? Porque estamos distribuyendo los nodos de forma, este, eh, donde la media va a coincidir con la varianza. La media de la distribución de los grados de los nodos va a coincidir con la varianza de los grados de los nodos. Pero eso no ocurre en la realidad. En la realidad tenemos que las fuentes de agua que hay fuentes de agua que tienen alrededor a muchas personas y un montón de fuentes de agua desperdigadas que no tienen alrededor demasiadas personas. Eh, entonces, si cambiamos la, la distribución aleatoria por una distribución de leyes de potencia, nos quedamos muy lejos. Y de hecho ya no se va a comportar de la misma forma el R0. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso aleatorio? Eh, pues en este caso se puede tomar un sistema de ecuaciones, nada más de hecho, les mando después el artículo del I para que vean los detalles, de dos ecuaciones, que básicamente pues, te dice cómo se van infectando humanos y las fuentes de agua, ¿no? Pues nomás te van a interesar esas dos cantidades, que tienen que ver con la concentración de bacterias en el agua y el grado de conexiones de una persona, ¿no? Al revés, perdón. El grado de conexiones de una persona, este, porque aquí va a haber una infección una vez que tome del agua contaminada, ¿no? Entonces, con cierta probabilidad, ¿no? Pues nomás se construye un sistema de dos ecuaciones y se obtiene lo siguiente. Eh, entonces, por un lado,
ellos construyen la red, primero la red de puros humanos y dicen, esa cosa va a, a distribuir sus grados siguiendo una función de estas que les llaman generadora de momentos, que se ve así. Esta PK es la probabilidad de que el nodo tenga grado K, ¿no? ¿Cuál nodo? El nodo X al tiempo T, ¿no? Ahora, vamos a llamarle beta I a la probabilidad de transmisión humano-humano, es decir, de que se transmita por una arista entre dos nodos humanos, y pues beta W o beta a la transmisión humano-agua, humano-fuente de agua, ¿no? Eh, perdón, le llamamos BW. Y beta W va a ser un parámetro que se forma con esa BW. La sí que era la probabilidad de transmisión, de la tasa de contaminación y la tasa de mortalidad, ¿no? Eh, ok, ahora, la matriz de siguiente generación va a tomar una forma chistosa, donde vamos a tener, de entrada, pues es una matriz de rango 2, ¿no? Es una matriz 3x3, pero es de rango 2. Tiene una- un vector de puros ceros ahí metido, y además tiene esta columna que está horrible, ¿no? Entonces este tiene rango 2. Eh, esta columna y esta columna son iguales, y este tiene rango 2. Ahora, ¿quién es RW? Es el número reproductivo básico de la contaminación, este, de humanos a través de fuentes de agua contaminadas, ¿no? De infección de humanos a través de fuentes contaminadas. R, se ve como la beta W, perdón, sí, la beta W sobre gamma. El RI es el que está asociado a la contaminación, es decir, estas son las infecciones secundarias causadas por el consumo de agua contaminada. Estas son las infecciones secundarias causadas por la interacción con humanos infectados. Esto se ve como beta I sobre beta I más gamma por la generadora de momentos derivada. Esta derivada de la generadora de momentos pues no es más que la distribución de los grados, ¿sí? Y finalmente tenemos RP, que es la, las fuentes de agua contaminadas por interacción con humanos infectados. Esta es beta I por la distribución de nodos infectados, eh, beta I
más gamma por, perdón, aquí es la varianza y aquí es la distribución, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, allí hay varias cosas que mencionar, ¿no? Uno, la forma que toma la matriz de siguiente generación, pues contiene ya información sobre distintos números reproductivos básicos que nos interesan de acuerdo a la dinámica que estamos considerando. Segunda cosa que considerar aquí, tenemos una matriz que es singular. Entonces ya el primer resultado que habíamos visto era, si la matriz B es no singular, entonces podemos hacer esto, pero no habíamos dicho nada de que la matriz de siguiente generación fuera no singular, ¿no? Entonces necesitamos acordarnos de nuestra álgebra lineal para tratar esta cosa de rango 2. Eh, ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo va a ser el radio espectral de eso, que es lo que nos interesa? R0 es el radio espectral de FB inversa. Y en este caso va a ser, es la raíz positiva de un polinomio de grado 2, que es z cuadrada menos rw más rp por z más rw por rp menos ri igual a 0, ¿no? Ok. Eh, entonces, una red aleatoria como la que proponen estas gentes, lo que tiene es que eh, la varianza es como la media cuadrada, ¿no? Y en ese caso, lo que vamos a tener es que RP va a ser igual a RI y R0 pues se separa como RW más RP. Pero les decía, en el mundo real, ¿no? Las redes en general no se distribuyen de esa forma. Siguen a veces, muchas veces, leyes de potencia, pero la mayoría de las veces siguen distribuciones de colas largas, se les llama. Esas fueron un caso especial que estudió Germinal Cocho y gente cercana a él. eh, y por la forma en que él las estudió, nosotros le llamamos las betas de Germinal Cocho, ¿no? Son distribuciones beta generalizadas con dos parámetros. Eh, Ahora, la beta eh, se parece en cierto sentido a las leyes de potencia, pero las leyes de potencia no tienen colas largas, ¿no? Pero a lo que yo quería ir es que cuando tenemos leyes de potencia, esa, una distribución de grados que sigue una ley de potencia es una red libre de escala. Y esas las ha estudiado mucha gente. Uno de ellos es Barabasi. El Barabasi le llama eh, a estas redes libres de escala de una forma que a mí la verdad me choca un poco, pero les llama red de mundo real, ¿no?
que habría que ver. Habría que ser críticos un poco con esa terminología, pero lo cierto es que muchos fenómenos del mundo real se pueden modelar mejor con redes libres de escala. Eh, pues en una libre de escala, RP es más grande que RI. Y entonces R0 siempre va a ir por debajo de la suma de RW y RP, ¿no? Eh, y entonces ¿se acuerdan que habíamos puesto un parámetro tau que era eh, de alguna forma medía qué tan sensible era cierto parámetro? En este caso, queremos ver qué pasa con la tau W, y esta pues es el espectro de la matriz eh, 00 RIRW por 1 menos RP menos RW 0, 1, y esta cosa de aquí es RW más RW por RI por 1 menos RP. ¿No? Y entonces esto, el umbral que nos da ese análisis de sensibilidad, pues es que el S0, ¿no?, tiene que ser más chiquito que 1 menos 1 sobre tau W. Y el otro parámetro, que era esa gamma mayúscula, R0 y beta W, RW, perdón, esto es gamma RI sobre beta más gamma por el RC, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? Pensar que efectivamente nos basta considerar el, únicamente cuáles son las infecciones secundarias causadas por una fuente de agua y las infecciones secundarias causadas por un humano infectado por separado, y considerar que pues, es simplemente la suma de esas cantidades, ¿no? Pero si la topología de la red es distinta, no sucede eso. Y no sucede eso porque hay fuentes de agua que están muy conectadas y hay humanos que están muy conectados, más que otros, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros estamos cambiando la topología de una red aleatoria a una red libre de escala, estamos cambiando intrínsecamente la dinámica. Estamos poniéndole pesos a la dinámica. Y ya no es una dinámica que sigue la ley de acción de masa. Y se vuelve un poco más interesante. En esos puntos vamos a regresar en las siguientes sesiones, a estudiar un poco de la teoría de redes y ver varios ejemplos de qué nos puede decir la dinámica de la topología de la red y la dinámica que podemos montar en las distintas topologías. Para terminar ahora, eh, quiero ver un ejemplo más. Mm, y luego quiero terminar con otras formas de cómo se calcula el, el R0 con otras cosas, ¿no? Entonces, este es un modelo de Anthrax, transmisión de Anthrax. El Anthrax es un bacilo que se transmite de humano a animal y de animal a humano, ¿no? Entonces, voy a escribir el sistemita. Esos son los animales susceptibles y son los animales infectados.
eh, estos se infectan. Ah, esta es canija porque se transmite por, eh, todavía los muertos transmiten. Y además se puede transmitir por eh, esporas, ¿no? Que es lo que va a representar la A. Se considera que los animales van a crecer como la logística, es decir, si tenemos dinámica poblacional en y estos, de todas formas, estamos considerando los dos compartimentos y tienen una K que es la capacidad de carga del sistema y vamos a tomar una tasa de infección que corresponde a convivir con un animal muerto que estuvo infectado eh, por la cantidad de esporas que hay eh, y una tasa de transmisión directa este, por convivir con el animal muerto, ¿no? Entonces, estos son los susceptibles, los infectados pues son estos de acá, ¿no? Eh, menos cierta cantidad que se recuperan, los que se mueren y eh, no, perdón, esta es la tasa de mortalidad por la enfermedad, gamma, la mortalidad natural es D o delta y tau va a ser la recuperación, ¿no? Entonces, los infectados se van de esa cajita con una tasa gamma, que son los que mueren de antrax, y estos se van a ir a al siguiente compartimento, que es el de los cadáveres infectados, ¿no? Estos pues son gamma más la delta que no están infectados, pero ajá, que murieron de causas naturales, pero que estuvieron infectados. eh, Más, menos, perdón, una tasa de descomposición. Esta tasa de descomposición, llamémosle XI. eh, y, ¿no? No, perdón, la tasa de descomposición es la capa, que es así. Y esta sí es la tasa con la que se comen los cadáveres infectados, ¿no? La población que se va a infectar. Y la A va a cambiar como una tasa A, B, C, ¿no? Esta lo que dice es que las esporas crecen como la exponencial y decaen conforme decae el, el cadáver, ¿no? Este, Decrecen, perdón, como una exponencial y crecen conforme están en los cadáveres infectados. El equilibrio libre de enfermedad se ve como S0, 0, 0, 0.
eh, y S0 pues tiene que ver con la capacidad de carga, ¿no? Es la capacidad de carga por 1 menos delta sobre gamma. Em, Aquí R0 pues va a ser, o sea, la matriz de siguiente generación se ve como 0, eh, eta, eta A por S0 sobre alfa, eta C por S0 sobre delta S0 más K, 0, 0, rho sobre delta S0 más K. Y aquí tenemos gamma más delta sobre delta más psi más tau 0, 0. Y vamos a tener otra vez dos números asociados que van a ser el R0 de los cadáveres y el R0 de las esporas. Esto es gamma más psi más delta, perdón, sobre gamma más delta más tau por eta c S0 sobre delta S0 más K, y R0A se va a ver como gamma más delta, gamma más delta más tau, aquí perdón, gamma por eta A S0 por beta y alfa delta S0 más alfa K. Esto lo que nos hace es que separa a aquí R0, se va a ver como la raíz de un polinomio cúbico que tiene como que tiene estos parámetros, ¿no? Más R0A igual a 0. Se puede hacer otro acercamiento donde tenemos una matriz toda rala, y allí sí se puede escribir R0 como suma de las dos cantidades estas, ¿no? Pero eso implica hacer otra dinámica distinta. Allí la pregunta que está de por medio pues es ¿cuál es el mecanismo que genera más infecciones, ¿no? Pero bueno, les paso el artículo donde se discute eso, y lo que quiero ver antes de terminar son un par de cosas. Si tuviéramos, bueno, se puede construir a partir de la matriz de siguiente generación un operador. Es el llamado operador de siguiente generación, y lo que hace es que calcula una integral con un kernel y este es llamado el kernel de siguiente generación.
Esto representa los casos esperados secundarios causados por un individuo. Y lo que va a pasar es que R0 es el radio espectral de el operador K, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, pero pensado desde operadores, ¿no? Em, Otra es pensando en sistemas discretos, ¿no? Discretos, vamos a tener eh, si el estado al tiempo X, T más 1, está dado por una función posiblemente no lineal G, que es nuestra función de transición, este, y podemos escribir esta como una suma de F y T, dos matrices eh, que representan F, nuevas infecciones, y T, las recuperaciones. Entonces, o transiciones si quieren, eh, definimos Q como F por la identidad menos T a la inversa. Y R0 va a ser el radio espectral de esta matriz Q, ¿no? Para procesos estocásticos, lo que tenemos es que R0 bueno, ahí hay una discusión, ¿no? R0 va a ser, está escrito en términos de este, eh, el número inicial de infectados, ¿no? Y lo que se va a tener es que eh, la probabilidad de infección se aproxima a cero cuando R0 es muy pequeño, ¿no? Em, bueno, vamos a ver después un ejemplo de un CIR estocástico, pero de momento eso es lo que podemos decir. Y la otra es, a partir de datos, o sea, si tienes el número diario de infectados, puedes tener y el número inicial de infectados por E a la gamma R0 menos 1 por T, ¿no? Esto es igual a eh, el número de infectados al tiempo T, ¿no? Pero de aquí puedes, como tienes diariamente el número de infectados, puedes tomar el logaritmo y encontrar el R0 siempre que conozcas esta tasa gamma. Entonces, a partir de los datos podemos estimar esa gama y el logaritmo del t sobre i0, que no es más que la resta del logaritmo de i de t menos i de 0, pues va a ser gamma por R0 menos 1 todo por t, ¿no? Esta t la conocemos y si podemos estimar esta gama, ya podemos conocer la R0. Hay que decir que ese R0 va a cambiar también diariamente y que lo que va a interesar pues va a ser el promedio de varios días de esa y cuánto es la varianza, ¿no? de ese parámetro R0 a partir de datos. Bueno, por hoy lo dejamos aquí.
Y nos vemos en la siguiente sesión ya con una discusión de redes de contagio. Entonces nos vemos en la que sigue. Creep and crawl till you fall into